Lectura del Santo Evangelio según San Juan. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Padre, ya que me los has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú ya me das, porque me amabas antes que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocía y estos a su vez han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el jueves de la séptima semana de Pascua de Resurrección. Luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, llevamos 3 días meditando y reflexionando el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que hemos llamado pues el testamento de Cristo, la última voluntad de Cristo, la oración sacerdotal vista desde el punto de vista de hoy. Esa oración y esa súplica que elevó nuestro Señor Jesucristo el jueves santo antes de enfrentarse a la pasión y a su muerte en la cruz. Hoy finalmente, hermanos y hermanas, se enfatiza mucho Jesucristo en su súplica y en su deseo la unidad, el amor, ¿no? El ejemplo de la unidad que existe entre el Padre y el Hijo y el Padre para nosotros, que sea el modelo para que exista en nuestra vida un testimonio auténtico de lo que es la unidad, fruto del amor, y que tengamos credibilidad en el mundo como seguidores de Cristo y creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo sabemos muy bien que hoy en día, hermanos y hermanas, lamentablemente todas las esferas del movimiento de la interrelación personal tuya y mía y del estado de situación en el que estemos, ya sea nuestra vocación en el mundo, nuestra vocación religiosa, está afectada por la división, lamentablemente. Y estamos buscando la unidad, y si por algo oramos a Cristo es por la unidad. El matrimonio ha sido afectado por la división, por la separación. La familia es afectada por la división, por la separación. La misma comunidad cristiana es afectada por la división y la falta de unidad. Nuestras relaciones personales en el campo, hermanos y hermanas, de la sociedad, entre compañeros de trabajo, vecinos, amigos, conocidos, se afecta todo por la unidad, por la división. Y ciertamente es un antitestimonio y va en contra de la unidad. Por eso hoy vamos a meditarlo desde todas esas áreas, aunque hoy, al final, yo estaré evaluando, hermanos y hermanas, y poniendo en oración también a Dios, que se refleja mucho hoy en día también, lamentablemente, entre las religiones, entre las comunidades cristianas, asambleas, ¿no? Entre las iglesias, religiones, una división marcada, falta de unidad, donde se pierde la credibilidad y algo tenemos que hacer y seguir orándole a Dios. Pero puedes pensar en la familia, en el matrimonio y en todo. La idea fuerza que entiendo yo nos puede guiar, hermanos y hermanas, a entender esta reflexión en un texto que a veces resulta tan complicado en la forma en que Juan lo presenta, pero cuando lo reflexionamos y lo meditamos en oración, veremos que es una llamada real y simple. La idea fuerza es esta: sin amor, hermanos y hermanas, y unidad, perdemos credibilidad. Ciertamente la perdemos. Si no hay amor, si no hay unidad, se pierde la credibilidad y esa confianza que emana de la credibilidad, la autoridad que emana de la misma unidad que debemos de tener. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Hermanos y hermanas, entrando ya de lleno a la reflexión de hoy, el deseo que manifiesta Jesús hoy queda expresado de esta manera: que estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, dice el versículo 24. Ese deseo de Jesús el Señor, hermanos y hermanas, lo justifica Él porque creemos en Jesús por la palabra
de los apóstoles. Está en el versículo 20 de hoy también. Estaremos con Él, hermanos y hermanas, y contemplaremos la gloria de Dios, porque creemos y porque estamos unidos a Él y entre nosotros, para que todos sean uno. En el versículo 21. Hermanos y hermanas, esta unidad de la que habla Jesucristo es fruto del creer, que tú me has enviado. Versículo 21. Jesús nos da su gloria y así sabemos que somos amados como el Padre ama a su propio Hijo. Dice el versículo 23. Ahí, hermanos y hermanas, podríamos nosotros decir que está el resumen de ese deseo de la unidad en el amor que quiere Jesucristo al final de su vida temporal, terrenal, aquí en la tierra, inmortal, para nosotros. Presente Jesucristo pensando en el hoy, presente Jesucristo pensando en el mañana, que nos compete a cada uno de nosotros. ¿Cómo tú y yo podemos actualizar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo hoy en día? Claramente, hermanos y hermanas, cuando reflexionamos esta palabra de Dios, la voluntad de Jesús es y fue edificar la iglesia sobre la comunidad de los 12 que estaban allí con él ese jueves santo. Ahí quería edificar Jesús su comunidad. Y por lo tanto, al verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, es esa comunidad de los 12 la que va a guiar lo que Cristo quiere que hagan, enviándolos y en misión por toda la humanidad. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ya en el siglo XXI, 2000 años después de estos eventos, esta palabra de Dios es del primer siglo del cristianismo. ¿Qué ha pasado en la historia de la iglesia desde entonces y desde esta oración de Jesucristo tan grandemente elevada a Dios por la unidad entre nosotros? Jesús vio, hermanos y hermanas, a Pedro como el testigo de la fe verdadera. Eso queda plasmado en los 4 evangelios y de eso, hermanos y hermanas, no cabe duda, ¿no? Y también lo vio como la cabeza visible por el grupo apostólico, ¿no? El que estaba al frente. Y también lo vio como la cabeza de toda la iglesia. Eso queda manifestado en la palabra de Dios y sobre eso no hay cuestionamiento. Pero desde el principio, hermanos y hermanas, no faltaron algunas personas que rechazaron la fe como la enseñaban los apóstoles. De repente ocurrió división y lo que estaban enseñando los apóstoles y Pedro como cabeza y los discípulos y los apóstoles, hermanos y hermanas, empezó a ser rechazado la forma en que se enseñaba por parte de los apóstoles. Y de ahí empezamos nosotros a ver que empezaron a nacer una división y diversos grupos y hasta sectas, hermanos y hermanas. Más tarde, según la historia va corriendo, empezamos a ver que las iglesias orientales, ortodoxas, se empezaron a separar de la iglesia romana. Entonces la división empezó a ser una división interna cuando la iglesia ya estaba institucionalizada y la iglesia era una religión conocida. Empieza a dividirse desde el propio interior. Todo esto te lo estoy diciendo para que vayamos viendo lo que fue surgiendo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Entonces, no se detiene la división, hermanos y hermanas. Las iglesias ortodoxas se dividen desde el interior y la iglesia católica llega a un momento, lamentablemente, donde fue invadida por el espíritu del mundo, hermanos y hermanas. Lamentablemente, la jerarquía de la iglesia católica fue descuidando el atender en todo la palabra de Dios. Y la iglesia empezó a meterse en el mundo y en las cosas del mundo. Y surgieron apóstoles que eran reyes, apóstoles que eran príncipes y lamentablemente no llevaron a cabo su función y su misión y su vocación porque la iglesia estaba demasiado atada con las cosas temporales y del mundo. Eso está en nuestra historia, hermanos y hermanas, y para que la historia no se repita, por eso es que la estudiamos y la reflexionamos. Pero eso pasó, se descuidó el atender en todo asunto del mundo la palabra de Dios. Y eso llevó a muchos grupos, hermanos y hermanas, a fundar otras iglesias, hoy en día conocidas como iglesias protestantes o iglesias reformadas. Todo eso está en nuestra historia, hermanos y hermanas. Hoy en día sigue creciendo el número de iglesias independientes, eso tú y yo lo sabemos.
Y te estoy diciendo todo esto porque todo esto refleja que está sucediendo algo, hermanos y hermanas. No solo en eso nos hemos dividido, sino que cuando examinas la palabra de Dios en el Antiguo Testamento te darás cuenta también que de Abraham nacieron 3 religiones: la judía, los cristianos y los musulmanes. Todo eso que yo te he mencionado que ha ocurrido brevemente, porque no tenemos el tiempo para entrar en detalles, dentro de la iglesia es división, es falta de unidad. Y yo quiero verlo y pensarlo con preguntas, hermanos y hermanas. ¿Acaso fracasó el deseo, la oración de Jesús y esa súplica ante el Padre Dios de que todos sean uno? En ese versículo 21, ¿fracasó acaso Jesús porque la división sigue latente y no tenemos unidad? Tenemos que concluir, porque esto es cuestión de oración, esto es cuestión de misión. ¿Cómo podemos concluir nosotros hoy ante esta realidad? Pues mira, hermanos y hermanas, para Jesús el amor unifica. En la iglesia que está dividida, en la familia que está dividida, en el matrimonio que está dividida, en la asamblea, en la congregación, en los amigos que están divididos. Para Jesús el amor unifica. Sin amor, hermanos y hermanas, nos dice Jesucristo hoy, y sin unidad se pierde la credibilidad. La gente mira la credibilidad que yo tengo en la unidad es lo que tiene influencia o autoridad, ¿verdad? No de superioridad, pero autoridad de decir, caramba, eso viene de Dios, eso no viene de los hombres, eso es divino o eso no es humano. Jesús no quería división entre las comunidades y entre ninguna persona, hermanos y hermanas. La unidad no se debe entender como uniformidad, porque la uniformidad es que todos seamos iguales y de eso no se trata. Y de eso no es lo que está hablando Cristo, sino de una unidad en medio de la diversidad que admite diferencias. Sería muy aburrido, hermanos y hermanas, que todos tuviésemos el mismo pelo, los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca, la misma altura, el mismo peso. Se vuelve monótono, no hay diferencia, no hay variedad, no hay diversidad. Por eso cada ser humano, hermanos y hermanas, es su propia identidad, su propia persona. Nuestras huellas dactilares, hermanos y hermanas, no son iguales, ¿no? Hay una diferencia. Sin embargo, podemos estar unidos en medio de la diversidad. Cuando la gente entiende que la unidad se refiere a que haya uniformidad, estamos mal. La unidad, tal y como lo presenta Jesús, es diversidad. Admite la diversidad. No es que todos seamos iguales, es que podamos estar en sintonía unos con los otros a pesar de que haya división. Permanecer unidos en el amor a pesar de tensiones es unidad. A pesar, hermanos y hermanas, de conflictos, de diferencias, de choques, para Cristo eso es unidad. Lo que está en juego, hermanos y hermanas, ante toda separación y ante toda división, venga de donde venga, es el amor. Porque el amor para Jesús es signo de esa unidad. Porque el amor, hermanos y hermanas, no separa de acuerdo a Jesucristo nuestro Señor. El amor no divide, no enfrenta, no rechaza, hermanos y hermanas. En Hechos de los Apóstoles, la primera comunidad cristiana era admirada, hermanos y hermanas, porque la gente veía la unidad que tenían a pesar de ser diferentes. Y de hecho, esto llevaba a las personas a decir que se ganaban la simpatía de todo el pueblo. El ejemplo está en la primera comunidad que empezó a practicar la unidad. Lo voy a leer rapidito, hermanos y hermanas, para que tú veas cómo la comunidad cristiana que se centraba en Cristo, en el amor y la unidad, vivió la unidad que Cristo tanto pide en oración. Porque así empezó todo, con el favor de Dios. Brevemente, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, la primera comunidad, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan, a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían.
Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada cual. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Ese es el testimonio en Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, capítulo 2, versículo 42 al 47, de la primera comunidad cristiana. Dista muchísimo de lo que estamos viviendo hoy, hermanos y hermanas. De hecho, en el segundo siglo, hermanos y hermanas, Tertuliano dijo, al mirar cómo los cristianos vivían el testimonio de la fe, Tertuliano decía, mirad cómo se aman los cristianos. Tertuliano decía eso. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Ese era el testimonio que daban del amor, de la unidad y de lo que Cristo quería en cada uno de ellos. Esa simpatía, hermanos y hermanas, de la que hoy dice Hechos de los Apóstoles, lo que te he mencionado, así se ganaba la simpatía de todo el pueblo. Esa simpatía que se transmite es la simpatía que lleva a la credibilidad que a veces hemos perdido. Porque no hay unidad. Si no hay credibilidad, caemos en la división, lamentablemente. Finalmente, preguntarnos hoy en reflexión y en meditación en torno a la unidad, el amor, en lo que sea que estemos, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos estar divididos si creemos en Jesús? ¿Podemos estar con Jesús donde Jesús está divididos? ¿Contemplaremos la gloria de Jesús divididos? ¿Creemos en la palabra de Dios divididos? ¿La gloria de Dios está con nosotros divididos? Parece, hermanos y hermanas, finalmente que como cristianos desmentimos lamentablemente la última voluntad de Jesús, de este capítulo 17. Debemos más que nunca, hermanos y hermanas, meditar en nuestra vida acerca de la unidad de Jesús con el Padre Dios del cielo, cómo ellos eran uno, para así entender por qué no estamos unidos y por qué estamos lamentablemente divididos. Hoy al orar, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos lleva al Salmo 15, un salmo perfecto. Brevemente vamos a orar, pero que tiene mucho que ver con lo que hemos discutido hoy, de que sin amor y unidad perdemos la credibilidad. Todo cristiano, este salmo trata de que todo cristiano escoge a Dios como su único Dios. Todo cristiano escoge a Dios como su único Dios. Por ahí comienza la unidad. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Te esperamos mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Que vivamos unidos y que te vaya bonito hoy.